apóstol Pablo, carta a los Colosenses. Vamos a iniciar versículo por versículo a partir de hoy en esta carta. Es una carta maravillosa. El apóstol Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias y estaba siempre dispuesto pues a escribir en cada una de las iglesias, y a veces abarcaba un sector de iglesias con las cartas para poder dar algunas explicaciones doctrinales y algunos problemas que muchas veces estaban enfrentando las iglesias. Es como hoy día, ahora tenemos la Biblia, tenemos muchos medios de comunicación donde podemos decir, bueno, estamos en la modernización y podríamos pensar que ya no van a haber problemas, pero los problemas siempre van a estar para las iglesias, porque la gran dificultad es que la interpretación bíblica afecta profundamente las iglesias y depende de cómo el pastor enseñe o los predicadores enseñen a la congregación, así va a estar la iglesia, ¿no? Algunos pastores sinceramente a lo mejor han predicado la palabra. Y digo sinceramente porque muchas veces las predicaciones pueden estar equivocadas, porque así fueron enseñados. Pero hoy día todo el mundo debería de estudiar algunas reglas de interpretación para poder predicar correctamente. Y tenemos una interpretación que es bíblica, ¿no? Cuando enseñamos sistemáticamente la palabra, debemos de interpretar contextualmente, históricamente, gramaticalmente, y bajo esos parámetros podemos tener una interpretación. El problema es que muchas veces la interpretación para el pueblo de Israel se la dan para la iglesia, ¿no? Y eso es algo diferente. Ahora vamos a estudiar la carta a los Colosenses y leamos los primeros dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a tener aquí en estos dos versículos la introducción de la carta hoy, este día. El título de la carta podríamos decir que Jesucristo es supremo y es suficiente. Supremo y suficiente. Son palabras muy alentadoras, porque hemos confiado en Cristo, tenemos que tomar en cuenta esto, lo que sinceramente Él es. Entonces este libro exalta a Jesucristo como el Supremo, y la palabra Supremo significa que es superior a todo. No hay nadie que pueda igualar a Jesucristo. Y él tiene el rango más alto que pudiera haber. Aquí, por ejemplo, hoy día hay rangos en las instituciones, en los gobiernos, y de esa manera no se dirige un país o se dirige una institución. Pero en el mundo, universalmente hablando, el que es superior a todos es Jesucristo. No hay nada más superior que Él. Ahora, entonces, Él es la autoridad, Él tiene el dominio, Él es el rey, el soberano. Él, bueno, es superior a toda la creación, porque Él está encima de todo eso, porque Él lo creó. Entonces, en ese sentido, ¿no? La palabra supremo, esto indica que Jesucristo es el Salvador.
Jesucristo es el creador de todo. Las cosas que existen por Él subsisten y no hay nadie que no tenga control bajo esa dirección. Él está en control de los demonios, de los ángeles, de los animales, de las personas. Él se merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Ahora entonces, por eso es importante hablar de Jesucristo. Si una predicación no va a hablar de Jesucristo, para mí como pastor no tiene sentido. Es que en todas las predicaciones no debía faltar la palabra Jesucristo, porque Él es el supremo de todo. Hay predicaciones que tienen más énfasis en el pastor, más énfasis en la esposa del pastor, de los hijos o de los miembros de la iglesia, pero no de Jesucristo. Y entonces en ese sentido están errando, porque en una predicación no debería de faltar Jesucristo. Ahora, Jesucristo es todo, en todo. Y la carta a los Colosenses nos presenta la suficiencia de Cristo, suficiente para todo. Estaba oyendo a uno de los más famosos predicadores de la prosperidad que decía: ya no es tiempo de lo que tenemos, porque ahora necesitamos una nueva unción. ¿Y saben, hermanos, qué significa esa palabra unción? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba diciendo este hombre? Necesitamos un nuevo Espíritu Santo. Hermanos, ¿tiene el Espíritu Santo usted? Amén. ¿No se oye? Amén. Algunos lo tenían y otros no, pero ya lo tienen todos, ya se dio cuenta. El Espíritu Santo viene a morar en el momento que creemos en Jesucristo y todos lo tenemos. Todos. Todo aquel que ha confiado en Cristo tiene el Espíritu Santo. ¿Necesita un nuevo espíritu usted, hermano? No, porque ya lo tiene. Y es uno el que hay, los demás son inventos del hombre. Entonces, y de la misma manera, también algunos quieren otro Jesucristo, no quieren el que vino, quieren un nuevo Jesucristo. Entonces, están quitando la suficiencia que Él tiene y se la están dando a los demás, o a otras cosas, o a otras personas. Ahora, entonces, en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, me gustaría que leyéramos esos versículos. Vamos a tocar unos versículos de la misma carta, pero para explicar la suficiencia de Cristo. Dice en el capítulo 2, 9 y 10, dice: porque en Él, significa el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, hermanos, y vosotros estáis completos. Significa, hermanos, que ya no necesitamos más, ya lo tenemos todo. En Él estáis completos. Pero la gente a veces está pidiendo nuevas cosas, ¿verdad? Ronnie Chávez también dijo: ya no es tiempo de leer la Biblia. Ya no es tiempo de leer la Biblia. Necesitamos algo nuevo, algo fresco. Ahora, hermanos, si algo es eterno y no se va a acabar, es la palabra de Dios. Y si Dios la ha dejado eterna, es para que la leamos. Necesitamos leer constantemente su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces significa, hermanos, que la palabra es decir, de Dios está
está completo todo lo que necesitamos como creyentes, y de igual manera en Jesucristo estamos completos en todo lo que necesitamos espiritualmente, porque en Jesucristo está la totalidad de todo, de Dios en Él, es la totalidad. En Cristo mora la gloriosa totalidad de Dios mismo en Él. En Cristo se encuentra la persona de Dios mismo, habita en Él. Ahora, entonces, ese versículo 10 que acabamos de leer, dice que Cristo es todo. Cristo es todo. Él es la plenitud. La plenitud significa que Él está completo en todo, no necesitamos más. Cristo es todo lo que necesitamos ahora, hermano. Todos necesitamos a Cristo. Si nosotros quisiéramos alejarnos de Cristo, estamos yendo a la deriva, como el barco que se naufraga en alta mar. Necesitamos a Cristo todos los días. Por eso Cristo es suficiente. Ahora Él provee para todas las necesidades espirituales que puede tener un creyente. Ahora, cuando hablamos de necesidades espirituales, estamos hablando que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que nos santifica, Cristo nos da una posición como hijos de Dios, Cristo nos ha llevado al cielo, a la eternidad, y nos ha dado la vida eterna. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No necesitas más. En ese sentido la Iglesia Católica está fallando, porque encontramos una señora ahí por la colonia y dijo, no, si la que salva es María, Jesucristo. No, dice Jesucristo no, porque María tuvo a Jesucristo. Entonces le da la calidad de salvadora porque tuvo a Jesucristo. ¿Será que los santos pueden hacer milagros, hermano? ¿Será que San Jorge pudiera hacerles un milagro? ¿San Pedro? Pues todas las Marías que, tiene la Iglesia Católica, ¿será que les puede hacer un milagro? ¿O será que San Juan o cualquier otro santo que pueda haber que muchos siguen, tienen sus seguidores, pudiera hacer un milagro? No, porque Jesucristo es todo en todo. Todo proviene de ahí. Ahora los milagros los hace el Señor. ¿Hay milagros hoy día, hermano? Sí. Hay milagros, pero los hace el Señor, no los hace nadie más. Ahora, Él es pues precisamente el Salvador y nos ha dado la salvación y la vida eterna. También otra cosa importante es que en Jesucristo están todos los tesoros escondidos que pueden haber. La gente, fíjense bien, que anda buscando prosperidad, quiere carro nuevo, quiere casa nueva, salud buena, y quiere prosperar en todas las cosas. Y si quiere usted saber algo, que en Cristo están todos los tesoros habidos por haber, mire el que dice Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted quiere saber algo, ahí están todos, solamente necesita buscarlo a Él, el consejo de Él. El conocimiento, la sabiduría está en Jesucristo. Bien, entonces, con esta introducción vamos a ver también quién es el que escribió la carta, el escritor de la carta. Y en el primer versículo dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora el escritor se llama Pablo. La palabra Pablo significa pequeño. La palabra Pablo significa pequeño. Ahora, esto le hacía recordar a Pablo, porque ¿quién le cambió el nombre a Pablo?
Pues Jesucristo le cambió nombre a Pablo. ¿Cómo se llamaba antes? Saulo. Ahora este nombre que le puso Jesucristo a Pablo significa que la gracia de Dios siempre iba a estar para él. Todo lo que de ahí en adelante, cuando Pablo conoció a Jesucristo, iba a ser todo por gracia. Y la palabra gracia significa un don, un regalo inmerecido, es decir, Pablo tenía que conformarse con ese nombre porque no cualquiera acepta ese tipo de nombre. Porque todo el mundo quiere ser grande, estar elevado en la cima. Ya me imagino yo que un diputado quisiera que le dijeran, eres el ordenanza, ¿verdad? Que a un diputado no le va a gustar que le digan qué es ordenanza. No, yo soy el diputado. Ahora entonces la gente quiere estar arriba, no quiere estar abajo. Pero a Pablo en lugar de ir para arriba, le ponen un nombre que significa pequeño. Ahora, porque la palabra Saulo, ¿qué significaba la palabra Saulo? Significaba pedido, gran persona o de mucha importancia. Eso significaba la palabra Saulo. Antes tenía un nombre elevado, Pablo, y Cristo se lo baja para que el orgullo no entorpezca la misión que Dios le iba a dar. Antes estaba elevado Pablo, significaba una persona de mucha importancia. Ahora Jesucristo lo baja, le dice, te vas a llamar pequeño, pero le va a dar grandes ministerios. Es decir, es que muchas veces nos estorba los títulos. ¿Sí? ¿Se han fijado? Yo fui a una iglesia que me dejó sorprendido. Llegué yo a la iglesia y le digo, Dios le bendiga, hermana. Muy buenos días, me dijo. ¿Qué será que está mal aquí? Porque yo le dije, Dios le bendiga, va. ¿Qué costumbre de los creyentes decir Dios le bendiga? Pero la hermana me contestó y era la esposa de un pastor. Buenos días, me. Ya que no es creyente, dije yo, y como yo estaba nuevecito en el Señor, va, ya que no es creyente. Pero empiezan a llegar y les decía, buenos días, doctor, buenos días, ingeniero, buenos días, enfermera, buenos días. Los títulos ahí en esa iglesia, hermano, los hermanos en Cristo casi no se conocen la palabra hermano, se conocen los títulos de los miembros de la iglesia. Entonces, digo yo, la gente le gusta eso, ¿no? Que le digan el título. Pero eso de decir el título a veces envanece y llena mucho de orgullo a la gente. Y por eso aquí en esta iglesia todos somos los hermanos en Cristo. O somos hermanos en Cristo. ¿Amén, hermano? Amén. ¿O les gustaría que le dijeran el título? No, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Ahora, ¿es hermanos en una palabra bíblica o no? Como no es bíblico. Ahora, vemos entonces que Pablo nació en la ciudad de Tarso de padres judíos que tenía la ciudadanía romana. Pablo era ciudadano romano también. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25 al 29, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú un ciudadano romano? Y él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento.
Entonces el tribuno dijo, a mí me costó ser ciudadano y vos. Yo soy de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces era un ciudadano romano, era un hombre importante, no era cualquiera. Pablo era un hombre religioso también, y religioso con su propia justicia, porque él defendía a Dios a capa y espada, pero haciendo mal. Muchas veces, ¿no? Como hay creyentes que defienden a capa y espada todo, pero a veces equivocados, ¿no? Y entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que Pablo era un hombre tremendamente religioso. Él cumplía las tradiciones, porque la escritura menciona tradiciones, ¿no? Que fue una anexión que le hicieron los judíos a la palabra de Dios. Es decir, algo que le fueron agregando las costumbres del pueblo judío y como tradiciones se la fueron metiendo y lo volvieron a una ley. Es decir, que predicaban la palabra y a la par unos libros de tradición. Pero Pablo dice, yo aventajaba mucho. Yo no era cualquier, es como cuando dice un creyente, yo no soy cualquiera. Hay algunos creyentes que dicen, cuando vamos a evangelizar, yo no soy cualquiera, a mí nadie me va a domar, yo leo la Biblia. He leído desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero empezamos a indagar y nos damos cuenta que no sabe mucho. Uno puede leer la Biblia desde punta a punta, pero si no se requiere el conocimiento, de nada sirve. Y en Hechos capítulo 22, versículo 4 dice, perseguí yo, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres. Significa que persiguió a la iglesia. Pablo persiguió a la iglesia. Y en Hechos 8:3 dice, y Pablo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos que estas eran las características de este hombre. Entonces vemos aquí que cuando Dios quiso, ¿verdad?, que este hombre dejara de molestar, entonces por iniciativa de Dios, Pablo se convirtió. Y ha sido un excelente creyente a través de la historia. Vemos que escribió 13 cartas. 13 cartas escribió y las tenemos estampadas en la Biblia. Y no fueron cualquier cosa esas cartas, ¿no? Estudiamos a Pedro, ¿y qué dice Pedro de las cartas de Pablo? Hay algunas cosas difíciles de entender. Significa que Pablo era profundo para escribir. Entonces, vemos ahí que Dios toma la iniciativa, como muchas veces toma la iniciativa para que nosotros también veamos algo. ¿Ok? ¿Es salvo usted por su propia iniciativa, hermano? No, no es salvo por su propia iniciativa. ¿Sí? Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. El hombre está perdido, ¿no?, en su razonamiento, en su filosofía, en su conocimiento, en su conducta. El hombre está perdido. Pero Cristo vino a salvar precisamente lo que se había perdido. Y dice la Escritura que Cristo tomó la iniciativa de buscar al pecador. Porque el pecador nunca quiere buscar a Dios. Si usted va a evangelizar, le dice el hombre que se considera pecador, dice, yo considero que soy muy pecador para buscar a Dios, no estoy en una posición correcta, dice, para ir hacia Dios. ¿Por qué? Porque se considera muy pecador.
Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a la iniciativa que toma Dios en cuanto a la salvación del pecador? Él dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos, hermanos? No éramos lo mejor que había. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por la iniciativa de Dios. Y en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La iniciativa la toma Dios, igual que Pablo. Pablo defendía a Dios, pero perseguía a la iglesia. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno, que seguir a la iglesia, meternos en la cárcel, él estaba en favor de Dios. Pero un día se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículos 3 al 6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. De esta manera Pablo se convirtió. Iba a perseguir la iglesia. En el camino a Damasco se encuentra con Jesucristo. Un resplandor que veía él. Y dice que él veía y los que iban con él no veían nada. Si leemos todo el capítulo vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Pablo veía, pero los demás no veían nada. Porque era un encuentro personal de Jesucristo con Pablo. Y él le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, cuando decimos nosotros, él mismo sembró la estaca y se sentó sobre ella. Es algo parecido, ¿no? O también aquello que dice, el que escupe para arriba, en la cara le cae. Entonces Pablo estaba en contra de quien no debía de estar en contra. Él mismo se estaba dañando haciendo eso. Pero de ahí se convirtió y Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Igual como nos dice el Señor a nosotros, bueno, y nosotros pues ya nos dijo la indicación que tenemos que hacer, muchas veces no lo hacemos, pero Pablo iba a ser un fiel seguidor de Jesucristo y él no se iba a negar a hacer nada que no le mandara. Y fue llamado a ser apóstol de los gentiles. En el versículo 15 y 16 del capítulo 9 de Hechos, ahí donde están, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos aquí que Pablo le fue encomendado una misión, predicarle a los gentiles. Y él realizó 3 viajes misioneros para ir a predicar el Evangelio. Y fue grandemente perseguido y sufrió mucho. Porque el mismo Señor le dijo en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermano, no se extrañe usted si por ser creyente usted sufre. Usted, si sufre por otras cosas, no es por Cristo, pero si usted sufre por Cristo, no le extrañe. A los creyentes no los quiere la gente.
A los creyentes no. Y aún entre mismos creyentes, ¿verdad? Nos hacemos pedazos, ¿no? Ahora, entonces vemos ahí que la autoridad que Pablo tenía era la de un apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa un enviado con una misión específica. Eso significa la palabra apóstol. Y esta misión era directamente encomendada por Jesucristo. La comisión era divina porque venía de parte de Dios. Para ser apóstol tenía que cumplir con algunos requisitos. Ser testigo presencial de la resurrección de Cristo. No como los apóstoles de hoy día, ¿verdad? Hoy tenemos bastantes apóstoles ahí y se han vuelto famosos para robar, hermano, que le quitan el pito a los creyentes. Tienen aviones, se han hecho ricos. Los apóstoles de Jesucristo, hermano, no de aquí andaban con sus pies todos polvorientos. Y usted podría decir, pero que en aquel tiempo era pobreza, ¿no? Si Dios hubiera querido enriquecerlos a ellos, los hubiera hecho ricos. No importa la situación, la economía siempre ha sido así. Unos tienen dinero y otros no tienen, ¿no? A pesar de las pobrezas que pueden haber en el mundo. Pero los apóstoles de hoy día lo que tratan de hacer es sacarle toda la lechita a los creyentes, ¿no? a las ovejitas, y dejarlos vacíos. Pero fíjense bien que Pablo tenía autoridad de apóstol, pero necesitaba cumplir por lo menos 3 requisitos. Un apóstol de los que directamente Dios llamó a través de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 7, 8 está el primer requisito. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El primer requisito, haber visto la resurrección de Jesucristo. Pablo vio la resurrección de Jesucristo como un abortivo, me pareció a mí, dice el hermano. A Pedro y a los demás ya les había parecido. También, segundo requisito, haber sido nombrado directamente por Jesucristo. Ahora, vemos entonces que los apóstoles que Jesucristo llamó, ahí en Mateo 10, versículo de 1 al 4, dice: entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los que Jesús llamó, directamente los llamó. Pero ahora tenemos apóstoles que se llaman de otra manera, ¿no? ¿Quién ha puesto estos apóstoles, hermano? ¿Quién los ha puesto? Se ponen ellos mismos. Algunos se inventan algunas escuelas de apóstoles, ¿no? El que es más vivo, una escuela, la escuela de apóstoles, y le está cobrando a los demás para ser los apóstoles. El apostolado en el que Jesucristo llamó a estos, ¿cuánto les pagó? Nada les pagó. Ahora los instruyó por un largo tiempo antes de partir Jesucristo, capacitó a los apóstoles, no les cobró un sí. Pero un día Pedro dijo: Señor, ¿quién podrá salvarse? Porque llegó un hombre joven que era rico y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre se fue triste, dice, porque tenía muchos bienes.
Y cuando Pedro ve que este hombre que tenía dinero no se pudo salvar, dijo Pedro: Señor, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y todo era posible, no se trataba de dinero, no se trataba de guardar los mandamientos, se trataba de ser seguidor de Cristo. Y ese es el problema, que hoy la gente se les predica el Evangelio y no quieren ser seguidores de Jesucristo. A ver, entonces, y vemos que estos fueron llamados directamente por Jesucristo, igual que el apóstol Pablo, ¿no? Haber hecho milagros también es como tercer requisito. En Hechos 5:2 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el capítulo 12 de Hechos, versículo 12, también dice: con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia y por señales, prodigios y milagros. Entonces, para ser un apóstol había que ver personalmente la resurrección de Cristo, haber sido llamado directamente por Él y haber hecho milagros. Los milagros que hacen los falsos apóstoles de hoy día, ¿no? Es un show. Pagan para que la gente haga un show ahí. Entonces, hermano, vemos que el apóstol Pablo tenía la autoridad de apóstol y apóstol de Jesucristo, porque Pablo fue nombrado directamente por él. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de quién, hermano? En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de quién? De Dios. Entonces, Pablo fue llamado directamente por Dios. Y vemos ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos que él tiene autoridad de apóstol porque fue llamado directamente por Dios y por Jesucristo. Ahora, entonces, y fue compañero de Timoteo. Timoteo fue un gran hombre, compañero de Pablo, que le ayudó en las misiones. Cuando Pablo no podía ir a alguna iglesia, mandaba a Timoteo, y lo vemos haciendo un ministerio de pastor, porque Timoteo era un pastor muy joven, ¿no? Y muchas veces llegaba a iglesias muy problemáticas. Por eso Pablo le dijo, que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los recipientes de la carta están en el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los creyentes de Colosas tenían una identificación espiritual. ¿Cómo le llama Pablo? Santos y fieles hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Recibir ese elogio de parte de un apóstol para los creyentes. Le llamaba santos, fieles hermanos. Ahora entonces, tener una iglesia así, ¿no? Es un ideal muy grande, ¿no? Santos, fieles hermanos. Ahora, voy a aclarar algunas cosas. La palabra santos aquí significa los apartados. Santos, apartados para el Señor. Usted ya fue apartado por el Señor. ¿Es un santo usted, sí o no? Sí, con sus defectos, ¿verdad? En la vida práctica, pero es un santo, apartado por el Señor. Cuando usted fue salvo, fue sellado con el Espíritu Santo. Eso indica
que usted es propiedad de Dios y fue apartado para Él. Y eso nadie lo puede quitar. Entonces, somos santos por nuestra posición en Cristo. Es una verdad para todos los creyentes. Todos los creyentes somos santos. Ahora, pero hay una cosa que nos falta. Ya fuimos apartados para Dios, pero en la vida práctica necesitamos santificarnos también. Es algo práctico y tenemos toda la vida para eso. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a las iglesias de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ven que usa dos palabras aquí: santificados. La palabra santificado significa que ya fuimos santificados en la posición que tenemos en Cristo por haber confiado en Él. Fuimos santificados, pero llamados a ser santos. ¿Qué significa eso? Que en la vida práctica todavía tenemos problemas. Llamados a ser santos. Necesitamos ir trabajando en nuestra vida como creyentes, no en aquellas cosas que están mal. Significa que ir creciendo, madurando. Por eso Pedro escribió que debíamos desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella poder crecer. Necesitamos crecer, madurar. Cuando maduramos vamos dejando todas aquellas cosas, asperezas y todas aquellas cosas que nos estorban. Ahora, y le llama fieles hermanos, porque estos hermanos eran dignos de confianza de Pablo, ¿no? Fieles hermanos. ¿Fieles en qué, hermano? En predicar el Evangelio, y lo vamos a ver aquí, en preocuparse por otras regiones que no eran salvos. Lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, su posición espiritual estaban en Cristo. Ahora, entonces, el propósito de escribir la carta es atacar las falsas enseñanzas, como la filosofía. La filosofía, hermanos, es el pensamiento del hombre. Pablo va a atacar ese pensamiento humano. Una vez un pastor allá en San Miguel me dijo: pase a la oficina aquí, platiquemos un ratito. Y entré yo a la oficina a él y me dijo: bueno, ¿y cómo, doctrinalmente, cómo está usted? Bueno, yo creo que bien, amigo, porque yo lo que estudio es la Escritura y la predico. Nada más. ¿Y qué pasa con los libros que están aparte de la Biblia? ¿No estudia usted? Me dijo: no. ¿Y por qué? Porque yo estudio teología, pero no la filosofía. Y la mayoría de libros tienen filosofía humana. Yo creo, me dije, que la filosofía se puede predicar bien, me dijo. No, le dije, Dios no comparte la filosofía con la teología. El pensamiento de Dios es uno, el pensamiento del hombre es otro. Entonces, la filosofía es el razonamiento humano. Ahora, entonces, por eso es un problema. También va a atacar otra cuestión que se llama el legalismo ritualista. Pablo va a atacar en esta carta el legalismo. Hay muchos hermanos que son legalistas, ¿no? Y cuando dice ritualista significa que si alguien no hace una cosa, ¿cuál la ha prescrito la iglesia? Ni aún no la Biblia, sino más bien las iglesias, ¿no? Hay iglesias que siguen teniendo el patrón de comunicar la palabra igual que los católicos, porque los católicos tienen un libro que se llama Misal, donde están todas las misas del año. Y ahí van misa por misa, ya se sabe cuál es la que toca, ¿no? Nosotros vamos versículo por versículo, libro por libro. Pero si no se celebra así como ya está prescrito, ya no sirve. Aquí en esta iglesia antes celebraban las 7 palabras en la madrugada.
el Semana Santa. ¿Y quién es que celebra esas 7 palabras en Semana Santa, hermano? Los católicos. Y nosotros todo el año celebramos las 7 palabras, ¿no? Predicamos de esas 7 palabras, todo el año predicamos, porque hablamos acerca de la muerte de Cristo, ¿no? Pero para ir quitando algunas cositas, ¿no?, que se habían vuelto tradición, había que predicar sistemáticamente la Escritura, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que así no lo hacíamos antes. No se trata de eso, hermano, sino se trata de ser bíblico. Entonces, necesitamos cumplir algunos ritos religiosos para alcanzar salvación y para la vida práctica, para la santificación. Eso significa legalista, ¿no? Y también Pablo va a atacar el misticismo espiritual, misticismo, que involucra visiones, ángeles, experiencias carismáticas y también cuestiones que provienen de las emociones. Fíjese, hermano, voy a dar testimonio, me dan permiso de dar testimonio. ¿Sí? Yo fui al infierno anoche. Dando testimonio del infierno, ¿no? De un creyente que fue al infierno. ¿Cree usted que los creyentes vamos al infierno, hermano? Muchas pupusas, a comer muchas pupusas arriba. Pero Dios no te quiere llevar ahí, no tener una visión de esa. ¿A dónde vamos a ir los creyentes, hermanos? Al cielo. Del cielo vamos a pasar al reino, y del reino a la eternidad a la tierra. Lo vamos a estudiar en Apocalipsis, después de conocerse. Estamos preparando algún material para Apocalipsis. Ahora entonces, vemos, hermanos, que hay gente que le gusta ese misticismo, ¿no?, de las cosas. Y allí estaban unos hermanos, allí en el infierno, ¿no? Estaban unos hermanos. Y eso puede ser verdad, ¿no? Muchos creyentes que dicen ser creyentes, que están en las iglesias, pero si no confiaron en Cristo, van a ir a parar ahí, pues, y estar en la iglesia no garantiza nada. Y vi al pastor que estaba ahí con una corbata, hermano, y es posible que sí, ¿no?, si no confía en Cristo. Y le enseñaba a los hermanos de otra manera que no confiaran en Cristo. Ahora, vemos entonces, y bueno, el apóstol Pablo también va a atacar el ascetismo personal. Significa que la materia es mala y solo las cosas espirituales son buenas. Hermanos, ¿Dios quiere este cuerpo que tenemos nosotros o no lo quiere? O no, hermanos, si mire, por eso es que dice que tengamos cuidado del cuerpo. ¿Sí? Porque Dios ve a la persona integral con todo. Si fuera solo el espíritu, lo espiritual, en el rapto de la iglesia, ¿quién se iría nada más, hermano? Solo el espíritu, pero ¿va a ir el cuerpo completo? Sí, pero va a ir glorificado, ¿no? Por eso Dios está interesado en el cuerpo también. Porque mucha gente, algunos adventistas dicen, Cristo no fue el que murió en la cruz, fue otro. Porque Dios no está a favor de la materia. Entonces vamos a ver todo ese tipo de doctrina. Entonces terminamos, hermanos. Cristo es supremo en todo, suficiente en todo, y por eso tú estás completo en Él. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta nueva carta que vamos a estudiar pueda